del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver si los niños ya están quietos. Ya empezamos, hermano, desde que el hermano proclamó la sangre de Cristo. Leemos la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar atentos a la palabra, hermano. Creo que cuando venimos a este lugar, mire que yo siempre que los hermanos predican, hermano, yo llevo el control de la palabra para ver qué es lo que Dios nos quiere hablar, qué es lo que Dios quiere darnos a entender a nuestras vidas. A veces nosotros somos, hermanos, tan buenos que le aplicamos la palabra a otros y no la aplicamos nosotros primero. Pero esa palabra tiene que quedar sembrada primero en nuestros corazones. La leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 31, perdón. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Oramos. Padre que estás en gloria, gracias Espíritu Santo, porque tú eres bueno y maravilloso, y para siempre ha sido tu misericordia, Señor amado. Gracias por tu fidelidad. Aún decía David que de generación en generación ha sido tu fidelidad, Señor amado, a favor de tu pueblo desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de los profetas, Señor, aún en el tiempo de los apóstoles de la iglesia, Señor amado. Tu fidelidad ha sido grande, tu fidelidad ha sido para con nosotros, Señor. No tenemos cómo pagarte lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestra vida. Espíritu Santo, ministra tu palabra, Señor, no solo en nuestra vida, sino que a través de esa palabra puedan ser suministrados cada uno de mis hermanos a esta hora de la noche. Para la honra y gloria de tu nombre, Señor amado, trae un despertar, oh Dios, abre nuestro entendimiento de nuestra mente para poder entender tu palabra, para poder hablar tu palabra con libertad, para poder hablar tu palabra, Señor, con seguridad, con certeza, y bajo la autoridad de tu Espíritu Santo queremos hablar tu palabra. Toma cada mente, Señor. Toma posesión de cada corazón. Abra cada corazón de cada uno de mis hermanos, que esa palabra pueda ser redarguida en nuestra vida, Señor. Pueda instruirnos, enseñarnos, capacitarnos para ser aquellos que tú pides que seamos, Señor. Una iglesia justa, una iglesia verdadera, una iglesia que no tenga ni manchas ni arrugas, sino que haya sido lavado por la sangre del Cordero. Alabe a Dios con sus manos esta hora. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver si cambiamos este micrófono, hermano. Bendito el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios reprenda toda obra de las tinieblas, hermano, esta hora. Bendito el nombre del Señor. Entramos a la palabra del Señor y estaremos predicando, hermano, bajo el tema un gran avivamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha, hermano, enseñado las palabras de las profecías a través de la Escritura. Hemos llegado en un tiempo, hermano, donde ha colapsado la apostasía en estos tiempos que vivimos. Está profetizado a través de la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pablo le decía a Timoteo, hermano, a Tito, bendito el nombre del Señor, que en los postreros tiempos vendrían hombres ávaros, amadores de sí mismos, apóstatas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué hablamos de un gran avivamiento? Miramos la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Usted sabe que la iglesia de Cristo inició o tomó el recorrido en el libro de los Hechos. Bendito el nombre del Señor. Pero antes que naciera la iglesia de Cristo, Dios capacita a hombres tales como los apóstoles. Dios les enseña, los capacita y nos deja la profecía más segura, que es la palabra del Señor. Cuando hablamos de un gran avivamiento, meditaba yo y estudiaba en la palabra, hermano, que la gente se deja llevar
por diferentes doctrinas erróneas, por diferentes pensamientos contrarios a la palabra del Señor. Pablo le decía a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y oído desde el principio. Bendito el nombre del Señor. Dios siempre nos ha mandado a través de la palabra que vivamos una vida conforme a la voluntad del Señor. Pero es necesario que la iglesia esté en el avivamiento de la palabra del Señor. Algo que me impactaba del libro de los Hechos de la iglesia primitiva mientras estudiaba la palabra es que, hermano, los grandes avivamientos se dieron cuando los hombres, las mujeres volvieron a la palabra, a la doctrina de Cristo. Y dice que hablaban con denuedo. ¿Cómo hablaba la palabra del Señor? Con denuedo. Dice que habiendo orado, el lugar en que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En estos tiempos, hermanos, nos encontramos con un avivamiento falso, apóstata. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros nos enfocamos en el avivamiento bíblico por la palabra. Que cuando se dio el gran avivamiento en la iglesia primitiva fue porque se volvieron a la palabra del Señor. Los apóstoles, Jesucristo mismo enseñaba y anunciaba el evangelio de Cristo. Juan el Bautista le decía: arrepentíos y convertíos y creed en el evangelio. Ese era el avivamiento que había en la gente a través de la palabra del Señor. Alabe a Dios con sus manos, porque Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy nos encontramos, hermanos, con un montón de disparates. Hoy nos encontramos con la apostasía de los últimos tiempos que profetizó el apóstol Pablo. Vendrían muchos en su nombre, en el nombre de Jesucristo, falsos profetas. La gente cree, hermanos, que el evangelio de Cristo, bendito sea el nombre del Señor, o el reino de Dios, es bebida o es comida. El evangelio de Cristo es poder, es liberación en la vida del hombre. Esa palabra trae liberación. Esa palabra trae avivamiento. Es por eso que usted como iglesia no puede vivir ahí todo tonto, hermano. Como que ha venido saliendo, ahí disculpe la frase que le voy a decir, pero como que ha venido saliendo unos 3 días de diarrea. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia tiene que vivir en el avivamiento de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Usted no va a necesitar que lo anden empujando, que lo anden sirviendo como bastón. Bendito sea el nombre del Señor. Que otro le empuje, hermano. Y aquí nadie, bueno, al menos solo la carreta la jalan los bueyes. Pero tenemos que mantenernos en la palabra del Señor. Dice que iban por las aldeas, por las casas, y no cesaban de anunciar la palabra del Señor. Porque esta gente vivía bajo el avivamiento de la palabra del Señor. Hoy, hermano, la gente ha confundido el evangelio. Pero Jesús dijo una palabra: erráis porque ignoran las escrituras. Yo no puedo venir, hermano, aquí a cantar todos los días coros y que usted quiera bailar todos los días. Eso no es avivamiento. El avivamiento es que usted se mantenga en la palabra, que obedezca a Dios, que en medio de todo, como la iglesia primitiva, que era perseguida, que era, hermanos, tribulada, que era encarcelada, se mantenían en el avivamiento y vivían conforme a la voluntad del Señor. Y eso es lo que ha faltado en estos tiempos. Una iglesia llena de la autoridad de la palabra del Señor. Una iglesia llena de la revelación de la palabra del Señor. Una iglesia, hermano, con el conocimiento genuino de la palabra del Señor. La gente va donde va todo el mundo. Y como fulano va ahí, yo voy ahí. Como mi pastor va ahí, yo voy ahí. Tenemos que vivir bajo la eficacia de la palabra del Señor. Cuando este evangelio es predicado, es anunciado, trae liberación a la vida del hombre. Hoy usted ve que la gente hace campaña, hace vigilia, se convierte en cientos de personas, siguen siendo lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque están en un avivamiento falso, apóstata. Las almas no van a venir a Cristo por la bailadita que den las hermanas, por el gran grito que yo venga a pegar acá y a pegar un montón de mentiras. Eso es lo que ha pasado. Falsos apóstoles, bendito el nombre del Señor. Falsos profetas, amados hermanos. Bendito el nombre del Señor.
Está el don de profecía y tenemos que creer a ello. Pero cuando es algo de Dios, me parece un montón de gente hablando tonteras ahí. Y eso es lo que ha venido a colapsar a la iglesia llamada de Cristo. Hoy nos encontramos con una iglesia que el diablo le ha hecho, hermano, redada. El diablo la tiene turbada, la tiene confundida. No pueden entender la eficacia de la palabra. El avivamiento se dio en la iglesia primitiva cuando creyeron a la palabra, se convirtieron a la palabra, se arrepintieron de sus malos caminos y volvieron a Jehová. Dele alabanzas de aplausos al Señor con sus manos. Bendito es el nombre del Señor. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Ha faltado, hermano, en nosotros o en la iglesia de Dios autoridad para hablar la palabra del Señor. Y no hablar lo que yo creo, sino hablar la palabra del Señor. La iglesia primitiva le trajo afrenta aún los apóstoles la palabra, pero no era la de ellos, era la de Dios. Y hoy la gente está confundida. Hoy vemos, hermanos, da tristeza lo que se está viviendo. Hoy la gente, hermano, hace eventos para Dios, según ellos, pero no son para Dios. Hacen unos grandes desórdenes que no son conforme a la voluntad del Señor, y ellos le llaman avivamiento. Aquí tengo una toalla yo, mire, pero no es para salir bailando ahí, sino para secarme el sudor. Y la gente a esto le llama avivamiento, salir con una toalla ahí brincando y saltando. ¿Sabe cómo se llama eso? Pura carne, deseos carnales. Como salió del mundo, todavía siente dar esa vueltecita. Tenga cuidado. Y esta es la apostasía de los últimos tiempos que se está moviendo en la llamada iglesia de Cristo, que no es de Cristo. Pero todo esto se tiene que dar porque es el cumplimiento de la palabra. Pero nosotros nos tenemos que dar cuenta que de tales cosas nos tenemos que librar, tanto de la sangre de ellos y de nosotros caer en lo mismo. La gente, hermano, viene el reverendo de tal lugar, y como es él el que viene, él trae la unción. Bueno, como que si la unción, yo no, hermano, yo no tengo unción. La unción viene de parte del Espíritu Santo. Solo que nosotros somos algo que transmitimos, porque Dios siempre se ha querido glorificar, hermano, en nosotros como vasos de barros. Dios siempre se ha querido glorificar, pero es necesario estar en avivamiento por la palabra del Señor. Es necesario que nos volvamos a la palabra del Señor, ya que ellos ya andan perdidos ya. Desde que nacieron se descarrilaron del conocimiento de la palabra del Señor. Pero nosotros nos tenemos que volver a la palabra del Señor. Esta iglesia primitiva, dice la Escritura, hermano, que hablaban con denuedo la palabra del Señor. Nosotros, como decía el hermano la vez pasada, nos encontramos lejos de esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces, hermano, hemos dejado el avivamiento de la palabra. Hemos dejado la oración. Hemos dejado la meditación de la palabra del Señor. Aquí es terrible que hay gente que no estudia la Biblia. Hay gente que ignora las Escrituras. Y no es que usted se va a memorizar la Biblia, pero escudriñe la palabra. Hermano, aprenda de la palabra del Señor. ¿Por qué cree que muchas veces camina tropezando y claudicando? Porque no estudia la palabra del Señor. Tenemos tiempo para todo menos para dárselo al Señor. Tenemos tiempo para todo menos para pedirle sabiduría a Dios, para pedirle el discernimiento de la palabra. Hermano, esta gente dice que oraba congregados en el templo. Dice la palabra que cuando hubieron orado, se reunieron en el templo, y dice que iban, hermano, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Alabe a Dios con sus manos, porque Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy nos encontramos con una iglesia que carece del conocimiento de la palabra. Yo no puedo creer que Dios reciba eso. Bueno, yo no creo, por la palabra, hermano, no lo recibe. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios, hermano, que se complace en lo que nosotros hagamos conforme a la obra de Él.
Estamos hablando de la apostasía. Llegamos a iglesias o a casas de oraciones y vemos cómo la gente se mueve por el movimiento, por la emoción, por el fanatismo, por la mundanalidad, por la carne. Esos son los espíritus diabólicos que están, hermanos, ministrando la llamada iglesia. Bendito el nombre del Señor. Pero la gente ha dejado la eficacia de la palabra. Hoy es terrible, hermano, que hasta cuadros de danza tienen las congregaciones. ¿Cómo va a llamar usted avivamiento a que, un ejemplo, venga el hermano y diga: vamos a poner 4 mujeres aquí a danzar? No, es que es el día que nos mata Jehová, porque hemos dejado la eficacia de la palabra. Pero no podemos dejar la eficacia de la palabra. Tenemos que volvernos a la palabra del Señor. Cuando aquella gente, hermano, los mejores avivamientos en la palabra fue cuando la gente se volvía a la palabra del Señor. Cuando el discurso, hermano, de Pedro, de Jesús, eran cantidades, miles de personas que llegaban al conocimiento de la palabra. Pero era porque estaba el avivamiento de la palabra del Señor. Algunos se la llevan hoy, hermano, solo en risa, en anécdotas. ¿En qué más podemos decir? En chistes, en farándulas y un montón de cosas. Y la gente está careciendo de la palabra del Señor. La gente, hermano, está careciendo del conocimiento de la palabra. Nosotros no nos podemos ocupar en otras cosas que no sea la palabra del Señor. Amados hermanos, bendito es el nombre del Señor. Dentro de las iglesias se está dando muchas cosas: pleito, ira, contienda, hermano, vanagloria de la vida, hermano, deseos de la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Pero han dejado el avivamiento de la palabra, han dejado el conocimiento de la palabra. Y es necesario que se vuelvan a Jehová. Cuando usted está avivado por la palabra, porque eso quiere decir avivamiento, estar vivo, avivado, que no esté todo muerto ahí. Como cuando el perro, hermano, está, usted ha visto una enfermedad que le pega, que se pela todo el cuerpo. El perro no le dan ganas ni de comer. Pero nosotros tenemos que estar avivados por la palabra del Señor. Es necesario que en medio de todo estemos vivos por la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es que mire, hermano, nosotros muchas veces nosotros puras excusas. Y mire, si Dios bajara del cielo ya nos dijera: ya date tantas excusas, ¿ves? Hermano, porque hemos dejado el avivamiento en la palabra. Cuando usted está avivado por la palabra, usted no va a andar necesitando que le diga: alabe a Dios, glorifique a Dios, sírvale a Dios con todo su corazón. Porque es una demanda personal que hay en nuestras vidas. Si usted no está avivado por la palabra, si usted no está bajo el avivamiento de la palabra, si usted ha dejado la palabra, no va a poder entrar al reino del Señor. Dios siempre buscó hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres decisivas, hombres y mujeres que ya hubiesen tomado una determinación de seguir a Jesús. Es terrible lo que se está dando. Es terrible lo que se está dando, pero que Dios nos ayude cada día. Quiero que miremos unos pasajes de la palabra. Vamos a ver si los hermanos los ayudan. Bendito es el nombre del Señor. Siempre en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario vivir conforme a la voluntad del Señor. Lo lee, hermano, si lo encontró. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El 6, hermano, lea, desde el 6 hasta el... A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bendito el nombre del Señor. Dice que crecía la palabra del Señor y el número de los apóstoles se multiplicaba. Hermano, dice la Escritura, alabado sea el nombre del Señor, que crecía la palabra del Señor.
No era que aumentaba, sino que crecía, era expandida, porque había, hermano, primero eligen 7 diáconos para que hicieran la obra que les correspondía. Pero vemos unos apóstoles, hermanos, que inician la iglesia a pregonar el evangelio, a hablar la palabra del Señor con denuedo, con libertad, con autoridad, bajo la revelación, bajo el conocimiento, alabado sea el nombre del Señor, y bajo la unción del Espíritu Santo del Señor. A la iglesia primitiva, hermano, a algunos les costó la muerte anunciar el evangelio, pero hasta el último día se mantuvieron vivos por la palabra. Ahí usted sigue vivo físicamente, pero espiritualmente, hermano, quién sabe. Necesitamos que esta palabra vaya corriendo. Necesitamos que esta palabra crezca. Primero en nuestras vidas, primero en nosotros, para que vaya caminando, para que otros vayan creyendo. Es que ahora la gente ya no quiere nada, usted, y todo el mundo sabe. No, el problema es que necesitamos primero nosotros avivarnos con la palabra. Necesitamos estar bajo el avivamiento de la palabra, como estaba la iglesia primitiva. Dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos del Espíritu Santo. ¿De qué estamos llenos nosotros? ¿De qué estamos llenos? ¿Será que todavía mora el Espíritu Santo en nosotros? ¿Será que todavía está el Espíritu que un día descendió a nosotros cuando creímos a la palabra? ¿O será que ya se fue? ¿Será que, hermanos, solo han quedado los aparatos sentados en la silla? ¿Será que solo ha quedado el aparato hablando acá? Es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo para que haya avivamiento por la palabra y que los demás crean a la palabra del Señor. Necesitamos los últimos tiempos peligrosos que estamos viviendo, donde necesitamos una iglesia avivada por el Espíritu mediante la palabra del Señor. Si usted no está avivada por el Espíritu, dígame que en estos tiempos peligrosos usted se terminó. Quien en vida fuera tiene apariencia de que vive, pero está muerto. Hay algo que ha colapsado a la iglesia, y eso se llama mundo. Y eso se llama mundo. Ha colapsado a la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Hermano, la ha saturado a la iglesia. La iglesia se ha leudado con el mundo. La iglesia se ha contaminado con la mundanalidad. La iglesia ha, hermano, doblegado sus rodillas a los Baales. La iglesia llamada de Cristo tenía apariencia de que vivía, pero está muerta. Está muerta. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Una iglesia que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que no doblegó sus rodillas, hermano, ante Herodes. Bendito sea el nombre del Señor. Ante los fariseos se mantuvieron. Fueron llevados al Coliseo romano. Fueron menospreciados. Fueron vituperados. En medio de todo seguían. Iban por las casas y por las aldeas y no cesaban de anunciar el evangelio, la palabra del Señor. Necesitamos un despertar en nuestras vidas. A veces hablamos de todo menos de Dios. A veces, hermano, meditamos en todo menos de la palabra del Señor. Escudriñamos todo menos la palabra del Señor. Escudriñamos el tiempo. ¿Será que va a llover hoy? Escudriñamos tantos conocimientos terrenales. Escudriñamos tantas cosas, y lo que menos escudriñamos es de lo celestial. Es del cielo. La iglesia ya no es de esta tierra. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos embajadores de Cristo. Pero para llegar al cielo necesitamos estar bajo el avivamiento de la palabra. Hablábamos al inicio, no es del merengue, de la punta que cantan ahora. Y la gente se mueve por movimientos, por mundanalidad, por carnalidad, y a eso le llaman espíritu. Pero eso se llama espíritu erróneo, espíritu satánico. Bendito el nombre del Señor.
pero la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele gloria con sus manos porque Cristo vive. Dios siempre ha buscado una iglesia violenta, porque los violentos arrebatan el reino. Bendito sea el nombre del Señor. Y creo que la palabra trae instrucciones y trae enseñanza a nuestras vidas. Hoy nos encontramos con una iglesia, hermano, débil. Nos encontramos con una iglesia con más ganas de irse que de seguir. Y no es porque Dios no ha estado ahí, como no, si Dios ha estado ahí. Pero nos hemos alejado del avivamiento de la palabra. Nos hemos alejado del conocimiento de la palabra. Nos hemos apartado de la palabra del Señor. Pero cuando persistimos en lo que hemos aprendido y oído, creemos y entonces somos salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos leyendo otros pasajes porque quiero salir, hermano. Siempre en el libro de los Hechos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 19, versículo 10. Alabado sea el nombre del Señor. Lo lee, hermano, si lo tiene ahí. Así continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que oían la palabra del Señor, hermano, y dice que creyeron a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Lo leemos una vez más. Dice la Escritura: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llenaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Seguimos leyendo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habiendo 7 hijos de un tal Escefa, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois?, le dijo aquel. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué es tan importante estar lleno del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué Dios no hace muchas cosas? ¿Sabe por qué no hace muchas cosas el Señor? Porque hemos dejado a Dios muchas veces, hermano. Hemos dejado la palabra del Señor. Nos hemos alejado del mandamiento del Señor. El Señor no está hablando con los de afuera, está hablando con nosotros. Hemos dejado la eficacia de la palabra del Señor. Dice que y entonces hacían Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Pero es terrible, ahora lo invitan a orar a usted. Pero yo no se vengo enfermo usted. Si es que no ora, pues. Hermano, aquí hay gente que viene que ni ora. Imagínense, no ora ni aquí. ¿Cómo va a dar evidencias que ore en su casa? Alabe a Dios con sus manos porque Cristo viene. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí nadie va a ser aparejo de otro. Yo no me voy a salvar porque papi predique. Usted no se va a salvar porque su esposo predique, porque su papá predique, porque su esposa predique. Aquí, hermano, la salvación es individual. Y si nosotros dejamos la eficacia de la palabra, estamos muertos. ¿Cómo, hermano? Estamos muertos. Necesitamos ser la iglesia, el modelo de que Cristo dejó. Aquí no es un grupo más. Aquí no es una llamada iglesia más. Aquí tenemos que vivir la eficacia de la palabra del Señor. Como iba, hermano, esta palabra que dice que se le fue revelada a los santos hombres de Dios por medio del Espíritu Santo, y a esa palabra creyó la iglesia. Se fundó la iglesia. Empezó una iglesia. Y no empezó como hoy, con prosperidad, con movimientos carnales, mundanos, diabólicos.
empezó bajo la unción del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lleno del denuedo de la palabra del Señor, y entonces iban y anunciaban, los enfermos eran sanos, los endemoniados eran libres. Hay una palabra que Jesús le dijo a los discípulos antes de irse. Les dijo que esas señales también le seguirían a ellos. Las señales que Jesús hacía, lo que Dios hacía, Jesús, a ellos le iban a seguir también. Esa misma palabra la recibimos nosotros como iglesia de Cristo, que todas estas señales nos iban a seguir a nosotros. Pero necesitamos estar bajo el avivamiento de la palabra del Señor. David decía: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabe cómo están algunos hermanos? Como aquellos leños que hay en Coyole. Sé cómo le llaman a ese palo, un palo que por más que le caiga agua, hermano, siempre se pone seco. Que algunos dicen que solo que aunque esté verde, hermano, enciende. No sé cómo le llaman a ese palo. Jamacuá, hermano. Pero dice que el que esté en la ley de Jehová será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Usted cree que a un árbol que no le falte agua se va a mantener todo seco? Pero necesitamos mantenernos en el avivamiento de la palabra, hermano. Estar en una constante determinación en Cristo Jesús. ¿Sabe que nosotros, hermano, que Dios nos perdone muchas veces, que nosotros, hermano, determinamos todo lo que hacemos? Y yo creo que aquí no hay nadie que haya determinado un tiempo para entrar a solas con Dios. Dije creo, no aseguré, hermano, porque más de alguno puede haber. Pero necesitamos volver, hermano, como dijo Juan, a través de la revelación de Dios a la iglesia, que era necesario volverse al primer amor. Estamos viviendo tiempos peligrosos, donde, hermano, hay tantas fuerzas infernales de las tinieblas que están, hermano, oprimiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted puede decir: hermano, pero yo soy hijo de Dios y ninguna plaga va a tocar mi morada. Sí, pero si usted ni ora, pues, ¿qué respaldo va a tener de Dios? Si usted no tiene el conocimiento de la palabra, ¿qué respaldo va a tener de Dios? Dios respaldó a la iglesia primitiva, hermano. Las echaba Satanás mediante un montón de hijos de él. Algunos fueron, hermano, por mano de, hermano, de los judíos, de los romanos. Los mataron por causa del evangelio de Cristo. Fueron apedrados. Vemos a un Esteban ya en la iglesia primitiva que fue apedrado por causa del evangelio. Dice que les hablaba la palabra del Señor, crujía sus dientes. Pero hay un problema grave aquí. Que imagine que muchas veces es la iglesia que cruje los dientes. Es la iglesia que murmura por la palabra del Señor. ¿Cómo hablar con denuedo? ¿Cómo vamos a ser uno de los Esteban? Si primero tenemos que convertirnos a la palabra. Primero tenemos que creer a la palabra. Tenemos que avivarnos por la palabra para luego ser, hermano, esos portadores de la palabra del Señor. El tiempo apremia. Ya no hay más tiempo. El tiempo se ha cumplido. Jesús lo profetizó. Estamos a las puertas del gran arrebatamiento de la iglesia que mencionó Pablo en el libro de Tesalonicenses. Estamos a esas puertas del gran arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cómo es posible que usted se va a mantener como que si no ha pasado nada? Pero es que el hermano no sabe cómo soy yo. El hermano no sabe lo que yo paso, lo que yo siento. Sí, hermano, estamos de acuerdo. Más de algún día tiene que venir enfermo. Pero algunos ya es costumbre. Bueno, mala costumbre. Alabado sea el nombre del Señor. Y no es obligado esto tampoco.
Pero si queremos ir al cielo, tenemos que vivir conforme a la voluntad del Señor. Tenemos que agradar al Señor. Hermano, nosotros no podemos entrar en nuestra rebeldía y creer que no, es que soy yo. No, hermano. Si aquí tenemos que creer a la palabra y humillarnos a Dios. Les decía yo a unos hermanos, les decía, algunos altercan contra Dios. Y como dice el hermano, tal vez le ganan. Pero nosotros tenemos que mantenernos en lo que hemos aprendido yo desde el principio. Tenemos que creer a la palabra del Señor. Una iglesia, hermano, que le costó la vida. No le costó la muerte, porque todos vamos a morir, sino que le costó la vida. Pero vivieron conforme a la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces necesitamos, hermanos, cada día volvernos a la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Oiga lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 16, hermano. Léalo ahí si lo tiene. Tenemos que ser asidos a la palabra del Señor, dice. Lo tiene, lo lee Filipenses capítulo 2 versículo 16. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, aquí hablaba el apóstol Pablo a la iglesia y les decía, asidos a la palabra del Señor, para que todo lo que he corrido o lo que les he hablado, lo que les he predicado, no sea en vano. Vemos, hermano, inicia la iglesia primitiva y vemos muchas iglesias en la palabra del Señor, y vemos a un apóstol Pablo con el denuedo de la palabra del Señor, con libertad, con autoridad, bajo la revelación del Espíritu Santo. Y él decía, no hablo lo que yo quiero, porque lo que no quiero, eso hablo. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, hermano, hemos dejado de hablar lo que conviene por hablar lo que nos conviene a nosotros, y ahí estamos en graves problemas. Yo no puedo hablar lo que a mí me convenga, sino lo que no me conviene a mí, pues en la carne, pero que a mi espíritu, a mi alma le conviene, y será grato delante del Señor. Esta iglesia, hermano, no era como nosotros del cultito a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo al cultito, del culto a dormir. Bueno, algunos va algo otros a hablar, algo otros a hacer vigilia con el teléfono, y de todo un poco. Y lo que menos nos estamos ocupando es asidos a la palabra del Señor, es entregados a la palabra del Señor. Mire que allá los hermanos en Cuaca hacen bien preguntarle un versículo a cada hermano. Yo creo que aquí hay algunos que han reprobado, hermano. Bueno, pero dale un ejemplo, no le puedo hacer esa tentación ahorita. Voy a dejar que vaya a estudiar un versículo. Dios siempre, hermano, mandó a que escudriñáramos las escrituras. No mandó que leyéramos la escritura. Dijo él, escudriñen las escrituras, porque a vosotros les dijo, os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Usted tiene que escudriñar la palabra, hermano. Por el amor de Dios, usted va a venir el mormón y se lo va a llevar. Ven a la católica, peligro de vaya alguno, ¿eh? Pero tenemos que mantenernos, hermano. Hay mucha gente que ha parecido que lo que hablaba estaba equivocado. No es que yo digo, el hermano no así es. No, es que lo que dice el hermano no es así. Pero lo que dice la palabra del Señor así es. Esa palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, ellas son espíritu y son vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle alabanzas de aplausos porque Cristo viene. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Un día se va a morir el hermano, se va a morir la hermana que anunciaba, pero esa palabra se mantiene viva, esa palabra se mantiene eficaz. Muchos se pueden ir de coyoles, pero va a quedar uno, va a quedar dos, anunciando esa palabra viva y eficaz. Decía, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído.
Nosotros nos hemos robado la palabra del Señor. Quizás, hermano, aquí ya estuviera lleno y no nos podemos enfocar en decir que es que la iglesia siempre fue un remanente escogido, un remanente pequeño. Está bien, pero quizás muchos hermanos necesitan llegar al convertimiento de la palabra, y nosotros tendríamos que ser esos medios de que esa gente fuera avivada por la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es necesario hacer la voluntad del Señor. Sí, tenemos que hacerlo, hermano, pero no solo decir, sino hacer. Tenemos que salir y hacerlo. Pero en este caso yo no soy pastor ni líder. Yo puedo hacer e ir, pero ya la coordinación de la iglesia son los encargados. Pero yo tengo que hacer lo que me corresponde. Yo tengo que hacer, usted tiene que hacer lo que le corresponde. Bendito sea el nombre del Señor. No, pero es que fíjate que el hermano, la hermana, bueno, es que nadie lo va a meter al cielo. Usted tiene que buscar maneras. Tiene que hallar gracia delante del Señor para entrar al cielo. Y si no se halla gracia, ¿qué se halla, hermano? Desgracia. Maldito. Pero que nosotros seamos de los benditos que vamos a entrar al cielo. Alabe la gloria al Señor con sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Desde ahora y para siempre sea bendito el nombre del Señor. Cuando aquellos se volvieron a la palabra del Señor, creyeron. Y algo poderoso, que mientras Jesús, hermano, y Pedro sanaban a los enfermos, a muchos enfermos, tal como el ciego, hermano, como la mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, Jesús les dijo: vete, tu fe te ha salvado. No solo recibían la sanidad, sino que recibían la salvación de parte de Dios. Aquella gente se convertía, la gente creía. Pero que había un modelo que seguían de Jesús. ¿Sabe que aquí hay mucha gente que no se convierte? Por el testimonio de nosotros. Porque para que las demás se conviertan, tenemos que convertirnos nosotros primeros. No, pero es que yo le hablo la palabra. Sí, le habla. Pero aquella gente creía, porque habían hombres y mujeres que vivían conforme a la palabra del Señor. Le hago una pregunta: ¿le va a creer usted a un mentiroso? No le va a creer. ¿Le va a creer usted a alguien, hermano, que profese saber algo y usted sabe que no es el área de él, que hace ni que realiza? No le va a creer. Como que alguien que camina en bicicleta le dio un consejo de cómo hacerle un trabajo a su carro. Usted no sabe. Ajá, ¿y aquel cómo va a saber? A menos que sea mecánico y nunca pueda comprar un carro. A lo contrario, no. Pero necesitamos ser el modelo de Cristo, estar avivados por la palabra, para que así lleguen muchos al conocimiento de la palabra del Señor. Dios añada bendición a nuestras vidas por la palabra del Señor. Vamos hacia adelante, pero que siempre sea en el camino de Cristo, hermano. Porque todos vamos para adelante, pues. Todo el mundo va para adelante, pero no todos van en el camino de Dios, en el camino de la justicia, en el camino de la verdad, en el camino de la salvación, en el camino de la vida eterna. Pero Jesús dijo una palabra muy importante: vea que lo cojo no se salga el camino. Necesitamos enderezar las sendas